Bienvenido a la segunda clase. En esta clase vamos a hablar acerca de tensión y corriente. Empecemos con tensión. Tensión es la diferencia de potencial. Quiere decir que es la fuerza con la que nosotros desplazamos a los electrones. Veamos esto a niveles atómicos. Si tenemos un trozo de cable, en este trozo de cable, suponiendo el cobre, hay electrones. Y estos electrones están en su respectivo átomo. ¿Qué sucede? La tensión es la fuerza con la que yo soy capaz de desplazar esos electrones de átomo en átomo. ¿Ok? ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, recuerden lo que vimos en la clase anterior. Fuerzas, energías iguales se repelen y energías diferentes se atraen. Si yo coloco una carga positiva aquí y una carga aquí negativa, el electrón es negativo, por ende no va a tender a irse al negativo, sino hacia el positivo. Entonces, este electrón va a empezar a viajar en este sentido, ¿ok? Desplazándose de átomo en átomo, hasta llegar a donde están las cargas positivas, porque él se siente atraído hacia allá. Por esto es importante ver la clase anterior. Entonces, la tensión es la fuerza con la que yo soy capaz de desplazar. Entre más tensión exista entre estos dos polos, más electrones con más fuerza soy capaz de mover. ¿Ok? Entonces, si decimos que tensión es la fuerza con la que yo desplazo los electrones, ¿qué es corriente? Corriente entonces, si tensión es la fuerza con la que yo desplazo los electrones, ¿qué es corriente? Corriente es la cantidad de electrones que se desplazan en ese determinado momento. Es decir, si yo aquí aplico una tensión, voy a tener una determinada corriente. Es decir, voy a tener un determinado movimiento de electrones, o sea, una cantidad de electrones determinada moviéndose a través de este conductor. Eso es corriente. Entonces, decimos que tensión es la fuerza con la que yo muevo los electrones y corriente es la cantidad de electrones que se me desplazan. Corriente la simbolizamos con la I de intensidad. Y tensión la simbolizamos con la V de voltaje. ¿Okay? Corriente se mide en amperios. Y amperio se simboliza con la letra A. Tensión se simboliza con la letra B y se mide en voltios, que también simboliza con la letra B. Entonces, tenemos que corriente es la cantidad de electrones que se desplazan y se identifica con la letra I de intensidad y se mide en amperios o en su equivalencia, miliamperios. Vamos a ver esos temas. Tensión es la fuerza con la que los electrones se desplazan, se simboliza con la letra B. Se mide en voltios, que también se simboliza con la letra B.
de estas dos escalas, de los amperios, existen sus variantes mayores y sus variantes menores, que son, empezando desde arriba hacia abajo, son megaamperios, kiloamperios, amperios, miliamperios, nanoamperios y picoamperios. ¿Ok? Toda esta, disculpen acá, entonces tenemos megaamperios, kiloamperios, amperios, miliamperios, nanoamperios y picoamperios, que es la escala más baja. Los megaamperios son millones de amperios, los kiloamperios son miles de amperios, los amperios son la escala normal, los miliamperios son milésimas de amperios, los nanoamperios son nanomilésimas de amperios, y así todas las escalas. Entonces, mayormente las que vamos a usar son estas dos, amperios y miliamperios. Los nanoamperios actualmente se están viendo ya están saliendo componentes trabajando con nanoamperios, para lo que vamos a necesitar unas fuentes de alimentación más profesionales y más precisas. Pero por los momentos vamos a centrarnos en amperios y miliamperios. Por el contrario, la tensión que se mide en voltios igual tiene sus mismas escalas: megavoltios, kilovoltios, voltios, milivoltios, nanovoltios y picovoltios. Igual nosotros no solamente nos vamos a centrar en esta escala, en voltios y en milivoltios, que eso es lo que vamos a ver en la electrónica aplicada a smartphone. Igual, estos son millones de voltios, miles de voltios, voltios, milivoltios y así sucesivamente, como ya lo vimos en los amperios. Procedamos a conocer estas escalas en el multímetro. Ya habiendo conocido las escalas en el multímetro y aprendiendo a medir con el multímetro esas dos escalas, ya veamos cómo se desplazan los electrones dentro de esas corrientes. ¿Por qué? Porque hay que aclarar algo. Nosotros tenemos socialmente conocidos que los electrones se mueven desde el positivo hasta el negativo. Pero eso no es así, el flujo de los electrones no es de esa manera. Eso es un término que se empezó a usar cuando se descubrió la electricidad. A medida que pasó el tiempo, nos fuimos dando cuenta, hasta que llegamos al punto de los átomos, que los electrones son cargas eléctricas negativas, y que las cargas eléctricas positivas no se mueven. Antes se pensaba que las cargas eléctricas positivas, al igual que las negativas, se desplazaban. Y ahora sabemos que no es así. Matemáticamente eso es equivalente, así que no influye en ningún cálculo matemático. Pero en la sociedad influía muchísimo, ya que han pasado muchas décadas y no se podía modificar tan rápidamente todos los libros y todo lo que existía acerca de ello. Y ya que matemáticamente eso es equivalente, decidimos que se dejara así. Pero hay que tener en cuenta que los electrones, que son cargas eléctricas negativas,
son las que se desplazan. Ya dijimos que cargas eléctricas positivas y negativas se atraen. Por eso el ejemplo de hace rato, cuando expliqué que se aplicaba tensión en un lado, los electrones iban a tender a irse hacia el positivo. Esto me quiere decir que si tenemos una batería, los electrones se van a desplazar del lado negativo al lado positivo. Esto hay que tenerlo en cuenta, aunque ya en la práctica no se toma. Pero es importante tener, porque si nos surge alguna duda, ya sabemos por qué. Entonces, ya sabemos que los electrones son los que se desplazan. Eso quiere decir que son las cargas negativas las que se mueven. Las positivas se mantienen en su lugar, como ya lo vimos en el tema de los átomos. Ya vimos que los protones y los neutrones están solamente en el núcleo, y son los electrones los que sí orbitan. Teniendo esto en cuenta, ya creo que hemos terminado con la clase de hoy. Ya acabamos y explicamos lo que es tensión y lo que es corriente. Repasando un poquito lo que vimos que tensión es la fuerza con la que los electrones se desplazan, o la fuerza con la que yo obligo a esos electrones a desplazarse. Y la corriente es la cantidad de electrones que se desplazan en ese momento. Y se mide en amperios esa cantidad de electrones. Y la tensión, que es la fuerza que aplico, se mide en voltios.